razón. «Maestro», me dijo un músico de mi orquesta, «se ha quedado muy delgado». «Sí, he estado haciendo régimen». «¿Y por qué?». Me quedé pensando y balbuceé alguna respuesta rápida del tipo «me viene bien» o «hay que cuidarse», pero no había sido por eso, aunque tampoco sabía muy bien por qué había sido. Fue el mes pasado, enero, cuando me preguntaron eso. Un par de días después, en una cena con unos amigos, me volvieron a preguntar lo mismo. La verdad es que la ropa se me había quedado grande y yo parecía o un pobre viejecito que está menguando y que cada día debe apretarse un botón más del pantalón, pero solo tengo 47 años, o un tipo pobre que tiene que vestir con la ropa de otro. Como ya había pensado sobre la cuestión, le conté a mis amigos, divertido, cuál fue el detonante de mi decisión. Estaba en el Corte Inglés probándome unos pantalones de verano. Yo me tomaba las cosas con tranquilidad, siempre voy solo cuando voy a comprarme ropa y me siento muy dueño de mis decisiones y de mi tiempo. A mi mujer mi estilo no le va y me lo echa en cara. Le dije al vendedor que el pantalón me quedaba un poco estrecho y le pregunté por la siguiente talla. ¿Tendrá usted una talla más? Voy a ver, me dijo. Y con el pantalón en la mano, muy lentamente, mirando entre todas las perchas, buscando con profesionalidad, se fue alejando. Yo no le di importancia a que se alejara. Seguí mirando, tejidos, texturas. Me gusta tocar la tela y colores. Siempre confundo el azul oscuro con el negro. Y unos minutos después apareció tan lentamente como se había ido y me entregó el pantalón de la talla siguiente. Me la probé y me quedaba bien. Es verdad que cuando lo tenía en la mano me parecían muy grandes, pero puestos me quedaban bien. Yo hacía tiempo que mantenía la teoría de que cuando un pantalón te sienta mal, simplemente tienes que ir y comprarte otro de la talla siguiente. Lo pagué, me lo metieron en la bolsa y seguí paseando tranquilamente. Mis amigos seguían la despreocupada peripecia con atención, sabiendo que en algún momento contaría algo sorprendente. Y paseando unos cuantos metros de manera indiferente, encontré copias de mi pantalón nuevo colgadas ordenadamente, pero ya no estábamos en la sección de caballeros. Levanté la cabeza y fue entonces cuando vi el letrero. Tallas grandes. Sentí de sopetón que ya era oficialmente un gordo. Mis amigos rieron, yo los calmé con un gesto y seguí. Pero no fue el cartel ni la sección de talla grande lo que me llevó a decidirme. Fue el disimulo con el que el vendedor había ido y vuelto a esa sección sin decírmelo para no molestarme. Esa caridad, ese deseo de no dañar al enfermo, fue lo que me arrebató y me encorajinó hasta el punto de decidirme definitivamente a hacerlo. Mis amigos lo comprendieron y no le dieron más importancia. Al momento estábamos hablando de otra cosa, pero en mí quedó un pozo de insatisfacción. Sabía que ese momento había sido crucial, pero ¿realmente fue ahí cuando decidí ponerme a dieta y cumplirla? En las semanas posteriores a haber contado aquella anécdota, la gente me siguió preguntando por mi pérdida de peso y por las razones que me habían llevado a ello. Yo te veía bien, me decía la gente, y eso me preocupaba un poco. Yo sabía cómo funcionaba el tema de la imagen, sobre todo por mis reflexiones en torno a la perilla que llevé durante algún tiempo. Me había dado cuenta de que una vez que tienes barba, has de ser valiente, realmente muy valiente, para quitártela, porque a la gente le sorprende mucho el cambio de look. Y yo ya había hecho eso 2 veces. Tuve perilla y bigote durante más de un año y me la quité. Un año después me la volví a dejar y esta vez la tuve durante 2 años. Incluso me hice la foto del carnet de identidad nuevo, que debía de durarme 10 años con la barbita, porque pensaba que esa iba a ser mi nueva imagen para siempre. Pero me la volví a quitar cuando nació mi hijo. No quería estar pinchándole. ¿Fue esa la única razón? Siempre hay muchas razones. Cuando te quitas la barba, tú mismo te quedas horrorizado. Tu cara se convierte en un altramuz, una superficie clara y sin contorno, y la gente se queda muy sorprendida. La gente. La gente, me di cuenta de esto en la juventud y es uno de mis mayores tesoros intelectuales. La gente piensa en sus vidas y si acaso dedica unos segundos de la suya a pensar en los demás. Debe de ser un instinto de supervivencia que respeto. Yo tengo un amigo que se fue a triunfar a Estados Unidos y no lo consiguió y que no vuelve porque no quiere que la gente piense que ha fracasado. Para mí esa historia se convierte en el siguiente resumen de los hechos. No vuelve por 3 segundos de pensamiento de un puñado de no más de 40 personas. Por eso cuando varios días después de quitarte la barba observas que ya nadie, ni siquiera tu mujer, se acuerda de que algún día la tuviste, te planteas, ¿y para eso me lo pensé tanto? Te miras en el espejo semanas después mientras te afeitas y te dices, nada de mi cara dice ya nada a nadie.
Podría dejarme barba, cambiarme las gafas, operarme la nariz, ponerme pendiente, que nada importa en la comunicación. Al final somos como entes abstractos que nos comunicamos unos con otros independientemente de nuestras pintas. Y no me parece mal, la verdad. Claro que en lo de adelgazar había un recordatorio permanente. La ropa me quedaba holgada y esa imagen, tan relacionada con nuestro archivo fotográfico vinculado a la pobreza, esa imagen sí que mantenía en alerta a mis congéneres más cercanos. Era como si me hubiera quitado la barba, pero me hubiera quedado la marca del moreno y el pálido donde no había y sí había barba. Me daba cuenta de que cada vez que me preguntaban por el porqué de mi dieta, mi resorte comunicador no saltaba siempre con la misma anécdota, sino que contaba cosas distintas. Algunas veces dije que lo necesitaba para estar ágil en el podium, moverme con dificultad mientras dirigía restaba plasticidad, belleza y por tanto comunicación efectiva a mi tarea. Yo sabía que por encima de todo en mi vida estaba ese trabajo maravilloso de dirigir, pero si tenía sobrepeso me podía encontrar como una estatua que solo movía los brazos y que no se giraba suficientemente hacia las cuerdas laterales. Había observado en algún vídeo de uno de mis conciertos que donde yo imaginaba que había estado arrebatador, expresivo, plástico y apasionado, solo se veía un tipo con cara de palo que movía los brazos. La diferencia entre lo sentido interiormente y lo expresado corporalmente era de 1000 a 5. Viéndome pensé que en parte la vejez debe de consistir en esto, sentir las pasiones en el interior de manera volcánica, pero parecer un jubilado con un jersey a la caja y barriga que pasea por un parque. Debía de volver a sacar esa furia interior sin reparos, con fiereza, con frenesí, con locura, y para eso necesitaba que mi cuerpo respondiera. ¿Qué había hecho yo por la música? Estudiar como un esclavo horas y horas ante un piano mientras mis amigos estaban en la playa en plena adolescencia y juventud. Rellenar ejercicios de armonía, contrapunto y fuga en 4 claves durante más de 10 años. Aguantar 17 años de estudio en una misma institución. Si yo había sido capaz de hacer eso por la música, podría dejar de comer pan y fritos y postres. No iba ahora a malograr todo ese esfuerzo por una emoción tan baja como la vulgar alimenticia. La comida, no obstante, se convirtió en una obsesión para mí desde el primer día en el que comencé la dieta. Supe que esto iba a ser como el uso de los tranquilizantes. En una época tuve problemas de arritmia y me mandaron relajantes musculares. Me dijeron que existían 2 clases de relajantes, los que producían adicción y los que no lo producían. A mí me mandaron de estos últimos, pero supe desde la segunda noche que no existe un solo tranquilizante que no sea adictivo desde la primera toma. Si has estado durmiendo con dificultad durante semanas y la primera noche que te tomas una pastilla duermes como un bendito, ¿quién no se tomaría otra pastilla la segunda noche y la tercera y la cuarta? La primera noche, después de muchas en las que decidieras no tomártela, no estarías intranquilo toda la noche pensando si me hubiera tomado la pastilla habría dormido del tirón. Por tanto, el problema de los tranquilizantes no es la adicción química después de algún tiempo de consumo, sino la adicción psicológica después de la primera pastilla. Igual me pasó desde el primer día de la dieta. A todas horas estaba pensando en la comida. Cuando me sentaba delante de la mesa necesitaba estar concentrado para controlar mis instintos devoradores. Todo en mi cuerpo, que está perfectamente sintonizado con mi cerebro o con mi alma o con mis sensaciones y emociones, me enviaba justificaciones en formato racional a mi centro de decisiones para que comiera pan, para que me tomara un refresco en vez de agua, para que me tomara algo dulce después del postre, para que me tomara un té después de comer, para que lo acompañara con unas galletas. ¿Dónde se ha visto un té sin galletas? Ya me imaginaba a mis huéspedes yonkis del pan confabulando dentro de mí para elaborar un argumento y mandárselo en un cartucho de cristal por las venas a mi cerebro. Creemos que los argumentos parten de nuestra cabeza, pero olvidamos que todo es una misma cosa y que si, por ejemplo, tu cuerpo tiene urgencia de miccionar, le arguirá al cerebro que llegar tarde a la resonancia magnética de la cadera que te han mandado el médico es menos importante que ir al baño. Lo peor del síndrome de pensar en la comida a todas horas es que entonces y todavía ahora tengo la sensación cierta de que ya nunca la perderé y que siempre que coma y siempre que no coma, estaré pensando en la comida desde que empecé el régimen y hasta el último día de mi vida. Pues si pienso en ella para controlarla, tengo que concentrarme en ello y si me dejo llevar como cualquier cosa y en la cantidad que libremente se me apetezca, también pensaré en ello porque estaré lleno de culpa, invadido por la mala conciencia de no estar siendo capaz de controlarme. Afortunadamente, haber perdido peso también tiene sus cosas buenas.
Realmente los 5 primeros meses de dieta pasaron rápido. Había decidido no amargarme demasiado quitándome el azúcar y como solo tomaba café por la mañana, me la mantuve. Quité el pan de mi vida y acompañé el café con 2 tostaditas secas de pan integral. Si tenía hambre a media mañana me pelaba una zanahoria y me la comía. Para comer, y realmente creo que esa fue la clave del éxito del régimen, aproveché que desde que había nacido nuestro hijo teníamos una asistenta niñera y le di a ella el régimen que me había mandado un médico 2 años antes y que no había sido capaz de realizar por falta de tiempo, para comprar y preparar platos de verduras y pescados. Ella empezó a preparar ensaladitas y yo a comérmelas en medio de mis muchas actividades. El chocolate desapareció de mi nevera para siempre y dejé de tomar té después de las comidas. Ahora estas eran más rápidas. Comer sin pan es engullir a toda velocidad y sin sobremesa las relaciones humanas son menos, pero el tiempo para otras cosas es más. A media tarde me entraban ganas de un pastelito, pero me tomaba un zumo de naranja. Y por la noche cenaba lo que había quedado de ensalada. Estaba tan ocupado con ensayos, conciertos y clases que ni me daba cuenta, aunque pensaba todo el día en comida. A alguien que me había preguntado sobre cómo lo había hecho, le dije que una de las claves, y ya son muchas claves para un mismo proceso, había sido hablar conmigo mismo. Me sentaba en una boda, en una cena de Navidad, en una comida con amigos y veía toda la comida que había en la mesa, o los camareros pasando por delante con bandejas de pequeñas delicias, y yo con un hambre de piraña, y tenía que ponerme a hablar conmigo. José Enrique, me decía, ya has probado en tu vida todas estas comidas, ya sabes a qué saben. Si lo piensas bien, tendrías razones para considerar que ya estás aburrido del jamón serrano, de los patés en sus panecillos crujientes, de los quesos del mundo. Ya has comido de todo eso y no lo necesitas. Tienes reservas para varios años. Pruébalo si quieres, pero solo uno de cada detente, deja que tus instintos se relajen y no te controlen. Serás realmente libre si eres dueño de tu apetito. Y más o menos lo conseguía. Cuando llegaban los postres, la batalla volvía a entablarse y yo me tenía que poner a pensar escribiendo en mi cabeza un discurso que me decía a mí mismo y que empezaba por postres no, radicalmente, solo fruta. ¿Ya has probado esos dulces, esos tocinos de cielo, esas tartas de queso o de chocolate o de limón? Desde niño las has comido sin freno, pero ya está, hay que parar. El negocio de los restaurantes se aprovecha de que las tartas son más fáciles de conservar que la fruta, que se pone mala en muy poco tiempo. Están cambiando los hábitos de los clientes por su propia comodidad y además es más caro. Es más caro que una pera, una sandía o un par de mandarinas. No caigas, di simplemente no y quédate tranquilamente charlando con tus amigos. Y lo hacía, y lo hice una y otra vez. Y luego no esperaba a que se me notara al día siguiente, de hecho ni me pesaba, porque no tengo báscula en casa. Dejaba pasar el tiempo disciplinadamente. Era un camino de perfección en el que estaba, o porque un día el vendedor de la sección de pantalones, para no herirme, se dio un paseo silencioso por grandes tallas, o porque quería seguir siendo un buen director de orquesta, o por alguna otra razón. Y esa razón podía tener que ver con una imagen que se me quedó clavada en la retina en pleno verano, antes de que empezara el régimen y después de la escena del vendedor y las grandes tallas. En verano suelo ver a amigos del colegio que veranean en la misma playa que yo desde que era un niño. En la típica cita de reencuentros con los antiguos amigos siempre hay algunos cambios. A veces Juan aparece con barba o Luis trae un coche nuevo. Por ahora nadie ha aparecido con una mujer nueva, aunque algún día podría ocurrir. En el encuentro de este verano Luis apareció más delgado. Se le veía delgado y en forma. No era un en forma de pectorales y brazos musculosos, era un en forma de estar más contenido, normal, sin excesos de grasa. Me daba cuenta en ese momento de que su progreso menguante había ido sucediendo paulatinamente y que ya anteriormente le había visto más delgado, pero dentro de lo que entonces me pareció una fluctuación natural, un vaivén de peso más relacionado con el exceso de trabajo que con algún plan propio. La diferencia, según me pareció en ese momento, era que Luis, por fin, había debido de comprarse ropa nueva y antes, mientras mantenía la anterior ropa, no se le notaban los avances, pero ahora, con sus camisetas de talla M y su chaqueta de sport ajustadita, parecía un universitario. Luis había tenido mucha importancia en mi vida, y sobre todo en la adolescencia. Él era el mejor alumno de la clase y yo era un repetidor, y me cogió bajo su ala y me ayudó hasta hacerme volar. Yo lo había admirado por sus muchas virtudes, pero ahora me daba cuenta su tenacidad, su lucha por objetivos, siempre la había admirado especialmente. Si se proponía algo, yo sabía que lo conseguiría.
Con 15 años llegó una nueva vecinita rubia y se propuso conquistarla. Ahora debía de llevar casi 25 años casado con ella. Estudió matemáticas y luego se propuso hacer la tesis en un año. Yo siempre había oído que como mínimo se tardaba 2, pero él la hizo en 1. Ahora, viéndolo tan delgado, delgado pero no enfermizo, me fue fácil imaginar que un día se lo propuso y un año después lo consiguió. Él además tenía antecedentes familiares de sobrepeso, hacía bien en cuidarse y posiblemente la batalla contra la genética debía de ser mayor. Pero lo consiguió. Allí estaba ante nosotros, delgado, en forma y con su mujer rubia, un bombón a su lado. Sentí envidia. La envidia malsana, pero desde mi punto de vista totalmente positiva, que te dice, si este ha podido, yo también puedo. Y ahí estaba yo, viendo al chavalín de mi amigo de 46 años y planteándome, si él lo ha hecho, es que es bueno hacerlo, es necesario, hay que hacerlo. Pero también pensaba que no todo lo que él conseguía lo había conseguido yo. Hice la tesis, pero tardé 7 años. Conseguí una mujer joven y muy guapa, pero 10 años después de que él se casara. Él era una inspiración, una meta. Pensé que estábamos de nuevo en el colegio, que siempre estaríamos en el colegio, porque su ejemplo, ahora me he dado cuenta, no tenía que estar circunscrito al periodo escolar. Tendríamos que pasar toda la vida aprendiendo y él seguiría siempre siendo un modelo. Por eso le había puesto su nombre a mi hijo, aunque a mi mujer no le gustaba mucho. En la cena me enteré de la causa de su delgadez. Era aún más valiosa. Hacía footing. Al principio salía una vez a la semana, ahora lo hacía 3 veces, y se presentaba con su mujer a medias maratones y hasta alguna maratón. Cuando 4 o 5 años antes le habían escayolado la pierna por un esguince, yo pensé que ya se había acabado. Dejaría de correr y de hacer deporte. Empezaría a engordar. Eso me venía bien, porque también yo dejaría de meterme presión para ser como él y no tendría que correr ni planteármelo. Pero se recuperó. Comenzó a correr y seguía haciéndolo. Lo admiraba, la verdad. Y lo envidiaba.